de mucho frío y el tiempo es bastante bueno, pero muy baja temperatura. Tenemos que cuidar la salud con el tema de las enfermedades de resfrío, de gripe, de tos, de, eh, de temperatura, por el tema de todo tipo de enfermedades, y tenemos que cuidar muchísimo, especialmente los cambios del tiempo brusco. Nosotros estando en un ambiente temperatura alta y bruscamente cambia en una temperatura muy baja, afecta y el brusco cambio que expone el cuerpo. Entonces tenemos que cuidar un poco. Luis, la pregunta es, ¿y en la vida nosotros tenemos que tener la conciencia de una superación personal? Sí. Una superación personal quiere decir cada uno tendremos nuestras dificultades, nuestros problemas, las experiencias agradables o desagradables que marcan la pauta en la vida. Entonces la pregunta es, necesitamos una superación personal para que nuestra vida sea una vida que podemos llevar adelante alegremente, en paz, en alegría, en esperanza. Así es. Entonces uno pregunta, ¿y el signo de superación personal se manifiesta o cómo se manifiesta? La superación personal, ¿cómo se manifiesta? A través de la capacidad de afrontar los desafíos, aprender de las dificultades, crecer en valores y alcanzar metas que contribuyen a nuestro bienestar integral y una vida plena. Entonces, cuando alguien pregunta cómo superar o cuál es el signo de la superación personal en nuestra vida, naturalmente, esa superación personal no depende de nadie, depende de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, así es, güey. Porque uno no se conoce a sí mismo, ¿verdad? Y una de las medidas de la autoevaluación es estar en conciencia de lo que uno es, conocerse a sí mismo, identificar las fortalezas, debilidades, hacer todo un análisis de eso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, primero tenemos que tener la posibilidad de cultivar la capacidad de creer en nosotros mismos. Creer en nosotros mismos quiere decir, en primer lugar, tomar conciencia de todas las cualidades, toda la capacidad, todo el dinamismo que uno tiene o uno posea. Entonces, naturalmente, la primera fase es tomar conciencia de nuestras propias capacidades. Nunca comparar lo que somos capaz o lo que somos incapaz con los demás. Entonces, naturalmente, así como dijiste, afrontar los desafíos, aprender de las dificultades, crecer en valores y alcanzar metas que contribuyen a nuestro bienestar integral y una vida plena. Entonces, ¿cuál serían algunos signos clave de la superación personal? La autoevaluación, Uh-huh, establecer metas claras uh-huh. y realistas, no estar divagando, Sí, desarrollar la resiliencia. Ese es un término muy usado últimamente, sí. ¿verdad? Últimamente, y el término resiliencia, uno muy a menudo todo el mundo utiliza esta palabra resiliencia. Entonces tenemos que ver un poco qué significa eso. Resiliencia es la capacidad que tiene una persona para adaptarse y recuperarse y creer
frente a las dificultades, adversidades, traumas o cambios negativos. Es la habilidad de afrontar los obstáculos con fortaleza emocional, mental, sin rendirse y aprendiendo de las experiencias difíciles. ¿Qué te parece? Es buena esa. ¿Eh? Con eso se explica demasiado bien. Entonces, nosotros tenemos que saber qué significa resiliencia. Adaptarse a situaciones difíciles, ¿no? Sí, así mismo. Entonces, ese es un término que tiene mucha importancia en nuestra vida. Entonces, nosotros vamos a analizar bien el término. Entonces, el término, la resiliencia, es la capacidad que tiene una persona para adaptarse, recuperarse, creer frente a las dificultades, adversidades, traumas o cambios negativos. Es la habilidad de afrontar los obstáculos con fortaleza emocional y mental, sin rendirse a aprendiendo de las experiencias difíciles. Normalmente nosotros decimos eso, que las adversidades son las oportunidades para la superación. Y en el mundo, si no existieran las dificultades o las adversidades, el mundo hubiese sido estancado. ¿Qué serían esas adversidades, pa? Muy bien, adversidades, cuando estamos hablando de adversidad, todo aquello que nos dificulta dar un paso adelante en la vida. Puede ser en el trabajo. De repente uno pierde el trabajo y uno pasa momentos difíciles, pasa necesidades, o de repente uno tiene un problema de salud y en ese problema de salud se empeora la situación porque cuando no tiene recursos necesarios para un buen tratamiento, es una adversidad. O adversidad, por ejemplo, en una relación de un matrimonio, o adversidad quiere decir un estudiante que quiere estudiar, pero apenas puede sobrevivir y no tiene posibilidades para salir a pesar de todos los recursos que tiene, la inteligencia, la capacidad, el deseo de salir adelante y todo, pero ciertos factores fundamentales que no tiene alcance. Entonces, uno pregunta, ¿cuáles son las características de la resiliencia? ¿Me podía ayudar un poco? Primero, estamos hablando de capacidad de mantenerse positivo y optimista en momentos adversos. Sí. Entonces, de repente yo tengo un problema económico, yo tengo una cuenta, desafortunadamente saqué un préstamo de una financiera y no estoy pudiendo cubrir. Entonces, no dejar al lado mi compromiso y buscar la forma qué manera yo puedo. Entonces, hay dos cosas. Uno es la deuda que tengo y la causa de la deuda y cómo empecé a descuidar. Por ejemplo, una persona tiene un salario mínimo y piensa que con eso yo voy a gastar 1.000.000 para mis gastos personales. Voy a dejar 1.500.000 para mi proyecto. Por ejemplo, yo quiero comprar una moto.
pero tiene que tener la seguridad de que, y el gasto personal no solamente radica y en lo que normalmente nosotros tropezamos, sino también hay muchos gastos improvisados. Entonces, cuando uno asume la responsabilidad de una cuenta, tiene que prever todo lo previsto y todo lo imprevisto. A eso nosotros decimos capacidad de mantenerse positivo, optimistas y en momentos adversos. Sí. La otra vez, por ejemplo, en otro ambiente podemos hablar de los desastres naturales. En esa tormenta cuando se cae todas las casas de la gente, ¿verdad? Lloran ellos porque se quedan en la intemperie y está lloviendo. Entonces, muchos se hacen rápidamente y comienzan a mejorar, a levantar el techo, todas esas cosas. No se rinden. Pero hay veces el mundo es cruel, especialmente cuando nosotros estamos hablando hablando de una nación, por ejemplo. Cuando los dirigentes, las autoridades no tienen una resiliencia, no ubica en el lugar de la población, sino ubica en su propio beneficio. ¿Qué significa eso? Hace años atrás hubo un proyecto de ferrocarril en Paraguay. Y estudió bien, todos los estudios han hecho. Había propuesta de Japón, había propuesta de algunos países de Asia, otros países de Asia, y todo estaba bien calculado. Quiere decir, y el proyecto de ferrocarril previendo que la energía tenemos. Sí. El suelo del Paraguay no es un suelo montañoso, sino un suelo más parejo. Entonces, no hay necesidad de pensar en hacer túneles, número uno. No había necesidad de pensar en grandes puentes. No hay necesidad de sacar comprar muchos terrenos. Entonces, muchos de esos gastos extras podía resolver. Sí. Piedra tenemos una fábrica de hierro, si se maneja bien. Y entonces había todas las posibilidades. ¿Qué acontece? Tenemos ahí en el Parlamento, en aquel momento, unos parlamentarios que deben favores a los grandes empresarios. Y encima, hambrientos. Entonces, los parlamentarios que estaban sentados ahí en el Parlamento para tomar decisiones a favor de la población civil, y ellos, para acceder a su cargo, tenían grandes compromisos con los empresarios. Porque normalmente, ¿qué pasa? Cuando hay una elección, un Juan Nadie quiere acceder en el poder, la primera cosa que tiene que tener es la plata. Y en aquel tiempo, acumular el dinero era por medio de la cooperación de los empresarios. Hoy ya cambia un poquitito. Hoy muchos acuden no a los empresarios, sino a los narcos. Esas cosas nadie va a decir. Entonces, ¿qué acontece? Presenta el proyecto, 2 días antes, corre millones de billetes, vuela dentro del Parlamento. Y el proyecto se fue. Nadie tuvo la sabiduría y el amor al prójimo y amor a la nación para analizar un proyecto. Mira, acá nosotros no producimos grandes
carretas, grandes caballos que tiran la carreta, no fabricamos. Nosotros no tenemos suficiente petróleos, tenemos que exportar. Nosotros no tenemos una fábrica de caucho. Nosotros no tenemos la tecnología adecuada para... Y nosotros tenemos que esos grandes, por ejemplo, un camión que tiene que transportar 20 toneladas y tiene que utilizar la pavimentación. ¿Cuántos millones? Y estamos hablando para este tipo de pavimentación o el asfalto para los grandes camiones. Nadie pensó en eso. Cada uno sacó la tajada y el proyecto se fue al mazo. Entonces, ¿y en qué sentido? Ahí lo que estamos hablando de la capacidad de tener el amor al prójimo. Entonces, una de las características de la resiliencia es la capacidad de mantenerse positivo, optimista en momentos difíciles y además tener un poco amor al prójimo. ¿Qué me decís? Padre, hay situaciones en que parece que va a ser muy difícil de mantenerte positivo y optimista en caso de la injusticia. Porque la gente te come ya tu terreno, entraste en la justicia, la ley no juega a tu favor, juega a favor de aquellos poderosos y estás perdiendo tus bienes. ¿Cómo vas a mantenerte positivo y optimista? Lastimosamente, no es que quiero ser tan negativo. Lastimosamente, nosotros tenemos graves problemas en el ámbito de la justicia. Tenemos graves problemas en el ámbito de la seguridad social. Tenemos grandes problemas de la corrupción. Tenemos grandes problemas de las autoridades que toman decisiones. Muchas veces imagina, un día por otro, el aumento de combustible, ¿cuándo era? No sé, no escuché yo. Sí, el aumento de combustible, un día por otro, el aumento ha alcanzado 1.000 guaraníes por litro. Entonces, mi pregunta es, ¿y estos estamentos que existen en la sociedad, cuál es el criterio del bienestar de la población? Y eso parece que en un día subió el petróleo a nivel mundial y bajó otra vez. Y ellos no bajaron nada. Por eso yo pregunto nomás, ¿cuándo baja el precio acá? No. Entonces, lo que más importante, yo no he hecho la culpa a las autoridades, yo he hecho la culpa a la población, porque cuando una población tiene la capacidad de discernir en forma adecuada, muchas cosas puede evitar. Pero desafortunadamente, yo quiero defenderme lo que es a mi favor. No me interesa si está perjudicando a mi comunidad o está perjudicando a mi distrito, a mi departamento, a mi país. No. Solamente piensa de su propio bien. ¿Y cómo se tiene la población, por ejemplo, cómo tiene que actuar ahí? Muy bien. En primer lugar, tenemos que tener un sentido de pertenencia. Sí. No pensar, porque aumento el precio de petróleo, porque no me aumenta porque yo tengo solo bicicleta. Pero no piensa que día mañana va a aumentar el pasaje. Todo aumenta. No piensa que día mañana todos los supermercados y todos los almacenes van a cerrar su puerta para cambiar el precio. La canasta básica se va toda. Vos sabés ahí cuando
el pueblo lo único que sale, estuve en estos días hablando ahí con algunos albañiles y ellos mencionaron la suba del combustible y dice, las puchas, ahora van a subir todito ya otra vez en el supermercado, dice. Ellos saben que tiene relación con eso. No, por eso te digo, yo cuando tengo un supermercado, yo veo que el combustible subió y el sueldo mínimo subió. Entonces, ¿qué acontece? Y ellos, o nosotros los supermercadistas, y empieza a calcular cuándo es el porcentaje de subida de combustible o cuándo es el aumento del salario. La misma noche ya los empleados van a trabajar adentro, turno noche, para cambiar el precio. O sea que, padre, si pensamos bien, sube el combustible, sube los precios, sube el salario mínimo, todo sube en la misma proporción. Pero su capacidad adquisitiva se queda menos o igual. Cuando vos, todo lo que vos ganás, y lo que vos ganás tiene un parámetro de capacidad adquisitiva. Sí. Por ejemplo, los insumos básicos, arroz, aceite, fideo, leche, jabón, las cosas de la vida cotidiana, todo alza. ¿Por qué todo pasa eso? Porque no hay un mecanismo del Estado que se controle las cosas. O sea que da a entender entonces de que el Estado alza el salario mínimo y las cosas para congraciarse con el pueblo. Y ese es muy parecido a una criatura, llora. Normalmente cuando hacemos el bautismo y todo, los padres, la mayoría de los padres prevé, ya tienen en su bolsillo un biberón. Entonces, la criatura a lo mejor viene para la misa y luego de la misa el bautismo. Entonces, no se prevé traer un poco de leche a tiempo. Entonces, cuando la criatura tiene hambre, él no mira si está haciendo la misa o está haciendo el bautismo. Naturalmente, los padres le meten en su boca el biberón y el chico empieza. Y eso es lo que hace muchas veces el gobierno. ¿Qué te parece? No es una exageración, esa es la realidad. Entonces, cuando estamos hablando de las características de la resiliencia, una de las características es la flexibilidad para adaptarse a nuevas circunstancias de la vida. O sea que usando ese mismo ejemplo, padre, flexibilidad de adaptarse a nuevas circunstancias. Si con el salario que tenía anteriormente, antes de la suba de todos los precios, yo tomaba una Coca-Cola cada domingo, después de la suba, esa flexibilidad me dice que voy a tomar ahora Nikito. Ya no va a ser más Coca-Cola. Eso, ese mismo. O por ejemplo, vamos a poner que vos cada domingo con el sueldo mínimo que ganaba, cada domingo por lo menos compraba 1 kilo de carne que costaba 25, 27 mil guaraníes. Y subió el salario mínimo, subió el combustible y ahora esa misma carne que costaba 27, 28 mil guaraníes ya cuesta 38, 39 mil guaraníes. Entonces, flexibilidad significa próximo domingo, cuando vas a ir a comprar carne, no vas a comprar la carne la primera, vas a ir a comprar la carne segunda o tercera, porque la cantidad vos necesitas, porque está con vos, tu señora, tus hijos, tu nieto, y encima de repente aparece tu compadre cuando ve que estás haciendo un asado, el compadre viene para saludarte. Viene. Entonces vos no puedes bajar tu cantidad, pero entonces baja la
calidad. En vez de comprar carne de primera, esta vez vas a ir a comprar carne de segunda. Eso se llama la flexibilidad. Está bien. Muy bien. Después dice, la persistencia para superar obstáculos y seguir adelante. Y en esa persistencia quiere decir, cuando te presentan los obstáculos y en el lugar de sentar y llorar por todas las dificultades, tienes dos opciones. Uno es decirte a ti mismo, no me dejaré de vencer por ese problema que tengo ahora. Voy a levantar, voy a hacer un esfuerzo grande, no importa que sea lo que sea. Entonces, y en el lugar de quedar en tu casa, cerrar las puertas y llorar y preocupar y después de caer en un problema, no tienes ganas para cocinar, no tienes ganas para preparar un cafecito y queda en tu cama pensando y mientras ando fundiendo tu salud y de repente te enfermas. Tiene un problema de salud porque una adversidad vos dejaste arrastrarte por otra adversidad. O sea que el famoso dicho, cayó y no se levanta más. Sí, así mismo. Y entonces, me acuerdo bien, una señora se cayó en el baño y rompió su cadera. Ja. Una cirugía de una cadera cuesta plata. Sí, porque tiene también el material que Sí. tiene que comprar. Y entonces se va en el hospital y el médico dice, tiene que operar. Tiene que operar y tiene que colocar un platino. Y este va a costar 68 millones de guaraníes. Y esa persona no tiene ni posibilidad para sacar 5 millones. Entonces, ¿qué dice? No puede ser que yo arruine mi vida por esta causa. Se va junto a un huesero. ¿Sabe qué es huesero, no? No sé, ve. Huesero coloquialmente decimos, huesero es aquellos hombres por naturaleza tienen una capacidad de palpitar la fractura, la colocación, descolocación, todo eso, ellos tocan y ellos se sienten. Ah, ya. Y entonces, ¿qué ellos hacen? Y en el lugar de colocar platino y todo eso, y ellos empiezan a palpitar, la mano tiene mucha sensibilidad, y palpita y dice, no, ese vamos a ubicarle en mismo lugar. Entonces, ¿qué hace esa persona? No te preocupes, yo voy a hacer lo siguiente. Corta algunos bambús y saca sus planchitas. Y con estas planchitas, primero se pone la persona y ubica bien y coloca todo su hueso y todo, porque la naturaleza del cuerpo tiene la capacidad de regenerar. Entonces se pone, forra. Alinea todo bien. Alinea todo bien y forra toda su cadera con esos, muy parecido. Igual al yeso entonces. Solamente que con material. Y entonces con esa tela de algodón forra bien para que no mueve de la posición. Y después no está autorizado para medicar porque no tiene un título de médico ortopédico, todo eso. Ese es de generación en generación por sus abuelos, bisabuelos, todo adquirido este conocimiento. Y entonces se pone y no ha hecho ningún tipo de corte y le mantiene
y de vez en cuando se quita y revisa todo y a los 90 días la persona se recupera. Después, con un tipo de ejercicio, con aceite, con... Ese no es una fantasía lo que estoy hablando. No, yo conozco. Sí, entonces se recupera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y en el lugar de superar los obstáculos, no tenemos... cuando nos presentan los obstáculos, tenemos que buscar la forma como superar. Sí. Interesante también. Yo te voy a contar una experiencia que tuve. Cuando estaba trabajando en Cacupe con el tema de animación vocacional, un señor que trabajaba conmigo, la parte de herrería, un día, y él estaba yendo de su casa a su trabajo y en bicicleta, y tropezó y cayó encima de una piedra grande. Y su cuello, el cuello tiene los huesos a ambos lados, se fija como soporte uno al otro, ¿no? Quedó los dos del cuello fue descolocado. Y el pobre hombre le llevó a emergencia médica. Le propone 25 millones para la cirugía y aparte de eso, el médico le dice, ese es un lugar muy sensible, puede ser que quede paralítico toda la vida. Pero ese es el costo de cirugía. Entonces, la señora me llama a la madrugada. Yo no sabía nada. Me llama y me dice, padres, necesitamos un poco de ayuda por lo menos. Y eso es lo que aconteció. Me acuerdo de un menú, un médico que trabaja con el tema de hueso y todo eso. Cuando yo iba a trabajar en la animación vocacional en parte de San Pedro, el hijo Amandeyú, y escuché de este tipo. Entonces yo dije, voy a darle una mano a este prójimo intentando. Entonces le dije a algunos amigos que vamos a intentar a llevarle. A las 4 de la madrugada, sin avisar en el hospital, sacamos de ahí atajando con almohada y todo, estamos yendo hacia San Pedro de Juan Mandillú en mi camioneta. Yo llego y el lugar y le averigué un poco con la gente y me indicó dónde es. Yo llego ahí y yo presento el caso. Y el tipo viene y le toca con su mano y le dice, ¿tiene alguna toalla, algo? Me pregunta. Sí, le dije, tenía una toalla. Entonces me dice, tráele. Y le hizo sentar en una silla. Y le pide que le agarre sus dos manos. Y agarra muerde esa toalla con su boca. Y después él saca un poco de vaselina. Y él habla, ¿cómo te sentís? ¿En qué dedicas? Y aquello. Pero el cuello del muchacho está en su brazo está. El cuello se coloca, y esa parte se coloca en el brazo. Se coloca y soporta. Y después él, con su dedo, empieza despacito y habla como si fuera él está contando cuentos. Sí, ahí yo no dedico, tengo la agricultura y todo, pero yo no me meto, mi hijo se encarga de eso. Pero el menos es alto, grande, y su dedo es muy parecido a mi... Entonces, y en un preciso momento él... Le dio un apretón ahí. Le dio un toquecito ahí. Y me dice,
un lado ya está, me dice. Ahora otro lado. Entonces él trae su mano derecha ahora. Y se coloca su rostro, esa parte, se coloca ahí y sigue, le pregunta cuántos años tiene, tiene su señora, tiene sus hijos, y de repente, y después le dice, ahora mueve un poco tu cuello, y le dice. Esa no es exageración, No. literalmente. Y el tipo dice, sí, yo puedo, pero me duele. Este te va a doler porque y efecto que ha tenido, naturalmente tiene que Sí. desinfectar. Forzó. Sí, forzó todo. Eso sí o sí, una semana. Entonces procura para tomar alguna pastilla de calmante. Después yo le pregunté al Señor, ¿cuándo te debo? Y me dice, págame un 10.000 guaraníes, me dice. De- Por la emoción de ver a este tipo moviendo y todo, ya empezó a mover la cabeza y todo eso. Entonces, yo le saco un 100.000 guaraníes al tipo y le dijo, vos sos realmente un pan de Dios. Tanta gente. Y ahí él estaba hablando de su experiencia con diferentes casos. Entonces, estamos hablando, frente a las adversidades, obstáculos, siempre viene la mano de Dios y Dios no nos abandona. Hay que seguir adelante, Sí. buscar. Entonces, hay algo que es sumamente importante, aprender, la capacidad de aprender de las dificultades y usar esas experiencias para crecer y madurar. Cuando te toca una experiencia desagradable, esa experiencia desagradable también te ayuda para superar. Sí. Japón, después de haber devastado por la bomba atómica, ese país se levantó En 25 años ya estaba una potencia, ¿no? una potencia y muchos años Japón llegó a tener una capacidad inmensa hoy y es palabra mayor en muchos aspectos de la vida industrial y la vida de la sociedad. Y hace poco también tuvo experiencia de tsunami y se repuso otra vez. Repuso otra vez. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar la resiliencia? Primero, cultivar una actitud positiva. ¿Cómo se explica eso? Y eso es, por ejemplo, enfocarse en las soluciones y en las fortalezas propias en lugar de concentrarte solo en el problema. Muy bien. Y entonces tenemos que tener una actitud positiva y enfocarse y en las soluciones y en las fortalezas propias en el lugar de centrarse solo en los problemas. Así es. Y después tenemos que aceptar las circunstancias también. Muy bien. Eso significa que reconocer la situación actual sin negar la realidad para poder actuar de manera efectiva. Cuando nos pasa algo, tenemos que ver cómo yo puedo superar. Ese aceptar las circunstancias es el mal de todo el mundo. Se queda con negándose a sí mismo, negando todo. Normalmente la tendencia humana es cuando nosotros somos víctimas de alguna injusticia. Hay veces las cosas que pasan no es porque vos actúas mal. Y existe la maldad del mundo. Sí. Entonces, cuando existe la maldad y vos sos víctima de una maldad, vos tienes que pensar, yo soy víctima de una maldad, una actuación, una decisión de personas inescrupulosos
o inescrupulosas. Entonces, naturalmente tengo que pensar. No llorar por la leche derramada, sino mirar si sobró algo en la pava. Sí. Y la misma forma, no llorar por lo que ha perdido, sino buscar con una actitud positiva decirte a sí mismo, yo levantaré de las cenizas. Sí. Aceptar como algo que sucedió Y decidir que yo me levantaré. Ahora, yo pregunto nomás, si vos vas a seguir llorando y llorando, nadie, ni siquiera uno que quiere darle una mano, no, ese problema, esa persona no tiene, ni siquiera no tiene trabajo, mejor yo mantengo para que no venga a pedirme ayuda. Por eso... Cierra la propia puerta. Sí, por eso, cuando vos tenés un problema, no vaya a llorar frente a los demás que vos ya estás, no arruinada. No, nunca tiene que... En primer lugar, si vamos a poner que vos tienes un problema, yendo a llorar por tu problema frente a los demás, nadie quiere tener problemas. Entonces, naturalmente, hasta tu propia gente va a alejar de ti. ¿Por qué? Porque tiene miedo que ya estás en una situación desagradable y yo no quiero que venga a pedirme socorro. Entonces, aparta de ti. Yo tuve una experiencia. Cuando yo era joven, mi hermano menor y estaba muy metido en el negocio. Desafortunadamente, y en una época, así como estamos hablando de tiempo de COVID, y ese pobre se quedó grandemente endeudado. Y él me dice, mira hermano, yo no sé qué voy a hacer, y estoy teniendo mucha deuda, porque un negocio que hice me salió mal por el mal tiempo. Entonces yo le dije, hermano querido, primero la gente tandea si vos estás en quiebra. Si la gente se entera que vos estás en quiebra, hasta lo que no tiene ninguna necesidad va a venir a pedir su plata. Sí, te van a atropellar todo el mundo. Porque ya la gente tiene mucha inseguridad que vos no tienes capacidad, no vas a pagar. Entonces todo se desespera y en tu casa va a entrar una fila grande. Entonces yo le dije, hermano querido, lleva el título de la casa y empeña y dale la garantía y retira un mundo X. Cuando está filtrando la noticia de que vos tienes una pérdida grande, la gente empieza a venir. Entonces, todo lo que viene pidiendo tu plata, no vaya a hablar que vos tenés problemas. Lo que viene para pedir su plata, saca y dale. Vino uno, le pago. Vino otro, le pago. Nunca hablo de la pérdida que tuvo. Cuando vio que tiene plata, todo aquello que empezó a hablar, mira, y este tipo está en quiebra, tenemos que ir a retirar nuestra plata y todo, empezó en fila. Pero vio que no habla nada de pérdida y está dándole plata, la plata y la plata. Después 2, 3, algunos vienen y dicen, vine nomás para saludarte, dice. Y en realidad se fue para reclamar su plata. En el negocio vos tienes muchos negocios de eso. Sí. Los que vinieron para reclamar su plata viene y dice, mira José, yo vengo para saludarte y vos sos un tipo capaz para salir adelante.
El tipo no sabía que se estaba ahogando en una cuenta grande y ahora en vez de reclamar y viene diciendo que vos sos realmente un guerrero. Si vos te falta algo, avísame, yo te doy. Cambió el tema. Ahora, mi hermano si andaba llorando por todo el mundo diciendo que tengo una desgracia de pérdida grande y todo eso, ahí ya fuiste al mazo. Ahí se complicó todo. Porque la imagen que presenta va a ser de derrota y la gente comienza a... Sí. Entonces, nunca tiene que dejar de vencer por tus adversidades. Sí, aceptar las circunstancias. Y especialmente cuando vos te quedas sin trabajo, nunca tiene que andar diciendo que estoy arruinado porque no tengo trabajo, no tengo nada para comer, no tengo nada para hacer. No. Aunque no tengo trabajo, yo no voy a morir de hambre. Claro. Ahí ya cambia el tema. Pero si te ocurre para decir y lamentar por todo lo que perdió, entonces esa lamentación corre por todo lado. Ni siquiera uno que necesita una persona para trabajo no te va a dar porque te trata como una persona problemática, derrotada. Esa imagen pésima es lo que le preocupa a la gente. Muy bien. Entonces, siempre tenemos que tener una actitud positiva o cultivar una actitud positiva. Enfocarse en las soluciones y en las fortalezas propias y en el lugar de centrarse solo en los problemas y amargar la existencia propia y la existencia de todos aquellos que te rodean. Entonces, otro aspecto es fortalecer las relaciones sociales y evitar pelea con o discordia con los familiares, amigos o comunidades, sino mantener una relación cordial y apartar de todas las personas problemáticas. Sí. Es sumamente importante. Si vos acudes junto a una persona problemática, te va a traer más problemas. Claro. Si vos acudes con una persona positiva, una persona que tiene amor al prójimo, te extiende la mano. Si vos acercas junto a una persona problemática, negativa, metida en todo tipo de problemas, y entonces vos, en el lugar de buscar una solución, vos se está hundiendo de vuelta. Aprender de las experiencias de la vida. ¿Qué significa eso? Analizar los errores y las dificultades pasadas para sacar lecciones que te hagan más fuertes. Y entonces ahí algo es sumamente importante. Aprender. Por eso no temer adversidades desde la distancia. Mira, esa es una frase muy importante. No temer las adversidades desde la distancia. Sí. Significa no preocuparse excesivamente de algo que no ha alcanzado. Que todavía no llegó. Sí. Viene un huracán con olas grandes y vos empiezas a destrozarte por el miedo, no vas a tener tiempo para escaparse de eso. Entonces, uno tiene que tener una visión, uno tiene que tener una claridad, uno tiene que tener una posibilidad para salir adelante. No todo es emoción, no todo es pasión. Hay veces uno tiene que tener cabeza fría para tomar decisiones y buscar la forma cómo solucionar. Sencillo. Entonces, ahí hay un aspecto fundamental. Cuidar la salud física y emocional. Practicar las actividades que reduzcan
el estrés como ejercicio, meditación, diversión y que ayuda a fortalecer el bienestar de los demás. Entonces, ¿qué te parece? Está muy bien desarrollar esas actitudes para combatir la resiliencia. Muy bien. Entonces, hoy yo quiero proponerle a toda nuestra audiencia. ¿Será que nuestra gente podía hacer una autobiografía? Puede ser. Hablamos tanto de la historia personal. Sí. Entonces, todos tenemos que tener la conciencia de Uno mismo. uno mismo. Quiere decir, todos tenemos que tener la capacidad de escribir nuestra propia historia. ¿Qué te parece? Conocerse a sí mismo Sí. para identificar las fortalezas, debilidades, valores y metas. La autoconciencia es la base para hacer cambios positivos. Muy bien. Entonces, Luis, ayer fue la última clase de este semestre. Ah, Yo le pedí a los jóvenes que escriba su historia personal. Parecía que estaba hablando un idioma de otro mundo. Entonces ellos me preguntaron, padre, ¿cómo escribe mi historia personal? ¿Cómo escribe la historia personal? Entonces le dije, cuando escribe la historia personal, primero, y empieza con datos personales. Nombre, apellido, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y estado civil, datos de contacto si es relevante. La primera cosa. sí. Segundo, ¿qué tiene que ser? El contexto familiar. Muy bien. Este significa información sobre tu familia, antecedentes familiares y ámbito o ambiente familiar durante tu infancia. Segundo aspecto. Y tercer aspecto, Formación académica. académica no significa que fuiste a la escuela, al colegio, a la universidad, tiene título. No, ese no es el tema. Los aprendizajes que ha tenido en la vida. Sí, llegó a tener algunos estudios. Y el estudio, la primera escuela es nuestra familia. Sí. Entonces, ¿qué es lo que lograste desde tu infancia hasta hoy? Después viene la experiencia laboral. ¿Qué tipo de trabajos que has realizado? ¿Qué responsabilidad has asumido? ¿Qué logros has tenido? ¿Qué habilidades tenés para salir adelante? Después, ¿qué es eso? Logros y premios. Muy bien. Los logros no significa que vos levantaste una empresa grande. Los logros pueden ser el sacrificio que has hecho para educar a tus hijos y para ayudarle a salir adelante, o la familia, todo lo que sea. En distintas maneras, cada uno depende de su. Y después, los intereses Sí. o los pasatiempos, actividades que te ayudan a disfrutar. No encerrarse en sí mismo, sino buscar la forma, a un poco de caminata, un poco de diversiones, algo que te gusta, o ir a la iglesia, participar en la Eucaristía, o actividades en la iglesia. Hay un problema que tiene muchas veces la gente que no se va y mira los defectos de todo lo que están yendo a la iglesia. No mires los defectos de los demás, sino miren las cosas positivas en la vida tuya y en la vida de los demás. Muy bien. Después, ¿qué sería? Los intereses y pasatiempos. Sí. Después, Motivaciones y metas. tiene que saber
¿qué quieres lograr en la vida? Sí. Significa razones que te han llevado a ciertos caminos y tus aspiraciones. Y luego la valoración personal y la reflexión sobre quién eres, tus valores, fortalezas y desafíos. Ese debería ser el contenido de tu historia personal. Muy bueno está esto. Ahí vamos a... ¿Y los alumnos hicieron algo de esto? Sí, ya me entregaron todo escrito. Algunos ya escribieron para los demás. Otros escribieron para su propio bien. Y yo le dije, voy a leer eso. Si ustedes son serios y responsables, ese va a ser parte de su puntaje del examen final. Pero buen trabajo es eso, para aclimatarle a ellos ya en eso. Sí. Entonces, hoy, la pregunta es, ¿qué mensaje nos da la lectura de hoy? ¿Qué nos enseña hoy? San Juan Bautista es hoy, ¿eh? Hoy es, ¿qué fecha es? Hoy es el 25. Hoy es 25. Entonces, nosotros tenemos que saber las lecturas de hoy. Y nuestra hora ya está terminando, entonces sí, vamos a enviarle a todos nuestra reflexión. Y les deseamos a todos ustedes un hermoso día con mucha bendición del Señor, con mucha... Y abríguense. Sí. Así, a pesar de que vos estás un poquitito en estado irregular, pero te deseo una salud y toma mucha agua. Vitamina C. ¿Sabes qué es lo que te sugería? Hay todavía mucho limón por todos lados. Voy a hacer un curandero ahora. Saca un poco de agua tibia. Pone medio trozo de limón. Saca su jugo y pone el limón en el agua. Si tienes posibilidades de vitamina C que compra en la farmacia, pone también eso. Y toma a la mañana, mediodía, a la noche. Mañana, esa hora, vas a estar demasiado bien. ¿Qué te parece, Eric? Eric ya quiere hacerla. Muy bien. Bueno. Les deseo a todos ustedes un hermoso día y mucha bendición de Dios. Amén.